el estudio 27 de la fe, el estudio 4 de la fe que predicamos. Llevamos 4 estudios y creo que cada vez Dios nos está afirmando más lo que es la fe que predicamos. Estamos aprendiendo y quiero hacer énfasis en esto, mis hermanos, que cada vez que nosotros conocemos más de la fe que predicamos, debe de afirmar más nuestra salvación y nuestra vida eterna y nuestro agradecimiento. Vamos a continuar con el mismo versículo, Romanos 10, versículo 8, capítulo 10, versículo 8, donde dice así la bendita palabra de nuestro Dios: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es importante que primero esté cerca de nosotros la palabra, que esté en nuestra boca la palabra y la fe que predicamos, que esté en nuestro corazón la fe que predicamos para poderla externar. Porque ¿cómo vamos a externar algo que no está ni en nuestra palabra, ni en nuestra boca, ni en nuestro corazón? Tenemos que conocerla, tenemos que vivirla, tenemos que abrazarla, y por eso también la compartimos a esas personas que la necesitan. Sabemos que la necesitan, aunque ellos crean que no la necesitan. Hemos visto ya mucho de la fe que predicamos. Hemos visto que la fe que predicamos es tajante. Fue fuerte cuando aprendimos que la fe que predicamos es tajante. Aprendimos que la fe que predicamos es recta, que no hay desviación. Vimos que también es radical, que no se divide. O sea, es una fe que no se divide, que es radical, pero que también a la misma vez nos divide de la gente que no está caminando conforme a la fe que predicamos. Divide familias, divide pueblos, divide naciones, divide también incluso a los que se dicen cristianos y no lo son. También vimos que la fe que predicamos nos liberta, nos da una verdadera libertad, y es la que debemos de andar todos, con esa verdadera libertad, no con opresión, no con carga, porque el Señor dijo que su yugo es ligero y su carga también es ligera, su yugo es fácil, y nosotros debemos de aprender eso, mis hermanos, porque si no lo entendemos, quiere decir que no estamos caminando en esa total libertad de la cual nuestro Señor Jesucristo nos la mostró y nos ha mostrado. La fe que predicamos también hemos visto que es una fe que nos fortalece, que nos va dando fortaleza cada día más y más, y aunque vengan tribulaciones, vengan pruebas, vengan dificultades, cada vez estamos más fortalecidos. Amén. Y cada vez más las soportamos con una facilidad que salimos sorprendidos nosotros mismos, ¿sí? Vemos también que la fe que predicamos es una fe que nos transforma. Ya aprendimos eso, que tenemos que ser transformados. Anteriormente nos deleitábamos con el pecado, ahora con esta nueva transformación nos deleitamos en las cosas de Dios, en la santidad, en el amor, en la paciencia, en la benignidad. O sea, nos ha transformado totalmente. Aprendimos que la fe que predicamos es una fe que nos reconcilió totalmente con Dios. No estamos medio reconciliados, sino volvimos a la casa del Padre, estamos en la casa del Padre, estamos reconciliados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no por nosotros, ¿sí? También vimos o hemos aprendido que la fe que predicamos es la que le agrada a Dios. Porque nosotros tenemos que ver si lo que predicamos, lo que vivimos y lo que abrazamos le está agradando a Dios. Y eso ya lo aprendimos, ya vimos que así es, que esta fe que estamos predicando es la que le agrada a Dios y es la que nos lleva también a confiar totalmente en el Padre. Gracias a esa fe ya no titubeamos en que será cierto que Dios me oye, será cierto que Dios me conoce con mi nombre, mi apellido, mi día de nacimiento, mi día de muerte. Dios me conoce totalmente, y eso es lo que esta fe que predicamos nos lleva a confiar totalmente en Dios. También nos lleva a confiar en el Padre, en Dios, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en su palabra.
Nosotros confiamos totalmente en estas cuatro partes, Padre, Hijo, Espíritu Santo y su palabra. O sea, no es de que la palabra sí o la palabra no, el Hijo sí o el Hijo no, el Espíritu es una fuerza activa. No, 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 mis hermanos. Hemos entendido que por medio de esta fe es real todo lo que dice en su palabra y lo confiamos totalmente. Y hoy voy a hacer una pequeña división, aunque nos falta aprender más de la fe que predicamos, ¿sí? Vamos a aprender más adelante, pero hoy voy a hacer un paréntesis. Vamos a aprender que la fe que predicamos nos afirma los pasos que damos, nos guía a la santidad, nos aparta del pecado, nos redarguye de pecado, nos ayuda a no caer en la tentación, nos cambia el lamento en gozo, nos da paz. O sea, vamos a conocer mucho de la fe que predicamos, vamos a seguir conociendo. Pero como les decía, para continuar con esa confirmación o nuestra confirmación de la fe, también tenemos que saber por qué es tan importante conocer la fe que predicamos. Porque si nosotros no conocemos la fe que predicamos, corremos el peligro de caer en una fe que es fe más obras o salvación por obras. Entonces, hoy les comentaba, vamos a dar una pequeña desviación o un pequeño paréntesis, que no sé qué tan pequeño va a ser, para nunca olvidarnos que nosotros por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se exalte, y que hemos sido creados para buenas obras por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Así que vamos a llevar un poco acerca de por qué nosotros necesitamos conocer bien la fe que predicamos. Porque si nosotros no conocemos perfectamente la fe que predicamos, corremos el peligro de caer en argumentos totalmente humanistas. Vamos a caer en peligros de los que ahorita el enemigo está sembrando. Mucha gente ha confundido, unas veces dijeron, yo sí creo en la fe que predicamos, pero tristemente llegó el momento en que se les nubló la vista y empezaron a desviarse en esos argumentos humanistas, esos argumentos totalmente humanistas. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender acerca de cómo es la fe que no es la correcta. Vamos a ir aprendiendo todo esto. Y para esto quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4, porque muchas veces por no atender estos versículos tan importantes de la Escritura, podemos llegar a desviarnos o a equivocarnos. Así que nosotros tenemos que aprender a conocer perfectamente la fe que predicamos, abrazarla y vivirla. Dice en Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios, aquí es donde decimos que la fe que predicamos nos lleva a creer totalmente en las Escrituras. Dice, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. Hebreos 4:12 estamos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y creemos que es viva, creemos que tiene vida, creemos que ella nos atiende, creemos que ella nos conoce, creemos que por medio de ella sale a relucir nuestro pecado, nuestra maldad, pero también nuestra santidad y nuestro agradecimiento. Gracias a esa palabra que es viva, ella nos habla y nos confronta día con día, pero también nos anima y nos conforta. Yo no sé si ustedes han salido confortados y alegres y gozosos por medio de la palabra. Y también hemos salido redarguidos y confrontados por medio de la palabra cuando nos equivocamos. Ella está viva. La palabra está viva. ¿Por qué? Porque la palabra es Dios. La palabra es Cristo. La palabra es la palabra de Dios. Entonces lo debemos de creer y lo creemos. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Yo quiero que te imagines cuántas veces te has cortado con una navajita de afeitar. O con una navaja de esas delgadititas. Pues eso es más cortante que esa navaja, que esa espada, mucho más cortante. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué nos está dando a entender? Que debemos dejar todo humanismo a un lado.
Debemos dejar todo lo que tenga que ver con el emocionalismo, con el humanismo, con el sentimentalismo y, como dijo un pastor, con todos los sismos. Porque de verdad, mis hermanos, muchas veces el exceder en eso nos olvidamos de la fe que predicamos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando mezclamos el sentimentalismo o el humanismo con la palabra de Dios, porque entorpece nuestro crecimiento, entorpece nuestra relación con Dios y entorpece nuestra relación con nuestro prójimo. Por eso es importante que aprendamos a que Dios va a venir y va a partir el alma y el espíritu, va a dejar que nosotros, los verdaderos hijos de Dios, seamos guiados por el espíritu y no por nuestro humanismo o nuestro sentimentalismo. Dice, divide y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí es importante este tramo, mis hermanos, cuando dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa discernir los pensamientos y las intenciones del corazón? Hay que aprender o hay que entender que discernir significa examinar. Entonces, cuando dice discierne es y examina o somete a juicio o distingue algo de una cosa con otra o señala la diferencia. Eso es discernir, examinar, someter a juicio, distinguir, señalar la diferencia. Dice, examina los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios es como una espada que te ayuda a examinar y a someter a juicio todo lo que tú estás pensando o todo lo que tú estás leyendo o todo lo que tú estás aprendiendo. Te va a poner a juicio, te va a examinar y de esta manera tú te vas a dar cuenta si verdaderamente lo que estás haciendo va de acuerdo a lo espiritual o a lo carnal, de acuerdo al Espíritu Santo de Dios o de acuerdo a tu humanidad. Así que si nosotros no conocemos la fe que predicamos, corremos el peligro de caer y ser como los del mundo. Por eso es que Pablo les advierte a los Gálatas, miren que nadie los engañe. O sea, miren que nadie los engañe. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, va a haber una división, pero también puede venir una confusión. Entonces, por eso Pablo les dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y esto es lo que sucede muchas veces con los que creen que son salvos y no lo son, o con los débiles en la fe, que en lugar de caminar conforme a los rudimentos de Dios, caminan conforme a los rudimentos del mundo. Y por eso es que en Gálatas dice, tengan cuidado que nadie los engañe y caminen con los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si ustedes se dieron cuenta, los verdaderos hijos de Dios estamos completos en Cristo. Amén. Ya no necesitamos el humanismo, ya no necesitamos las sutilezas, ya no necesitamos las filosofías huecas, ya no necesitamos las cosas del mundo. Ya con Cristo estamos completos. Por eso es que la fe que predicamos nos lleva a confiar totalmente en la Biblia. Yo no necesito un psicólogo cristiano, yo no necesito un hechicero, un chamán, yo no necesito nada de eso para saber lo que Dios tiene preparado para mí. ¿Por qué? Porque yo ya estoy completo en Cristo. Amén. Y eso es lo que quiere darnos a entender este estudio, y también Pablo a los Gálatas les quiso dar a entender todo esto o les enseñó. Otra cosa más que también debemos aprender, que si nosotros no conocemos bien la fe que predicamos y no creemos totalmente en la fe que predicamos, corremos el peligro de caer en confiar más en el hombre y dejar de confiar totalmente en Dios. Yo puedo dejar de confiar en Dios
¿Sí sabían eso? Pues si no lo sabían, nada más basta con que vean cuánta gente, desde que se inició el cristianismo, cuánta gente se ha vuelto al mundo. ¿Por qué? Porque empezaron a confiar en el hombre, empezaron a poner sus ojos en el hombre y no en Dios. Y si dijéramos más atrás, pues entonces desde el principio con Adán y Eva. Para variar, volvemos al principio y Adán y Eva confiaron más en lo que les dijo la serpiente en lugar de confiar en la palabra o en lo que dijo Dios. Y en el Salmo 108, 12, ese versículo nos muestra lo que ahorita estoy diciendo. Dice así la palabra de Dios: danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Muchas veces hemos llegado a confiar más en el hombre que en Dios, y más sin embargo aquí en el 108:12 de Salmos dice: danos socorro, o sea, ayúdanos Dios contra el adversario. ¿Quién es el adversario? Satanás, que es utilizado el hombre, ¿sí? Para que caigamos nosotros. Y dice: danos cuidado, danos socorro, danos auxilio contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. ¿Qué es vano? Que no sirve, que no funciona. El hombre te podrá decir: mira, yo te aseguro que aquí vas a estar mejor, yo te aseguro que si tú te sales del cristianismo te va a ir mejor, te va a ir bien, tú no hagas caso a lo que dicen esas personas, a lo que dice Dios. Y dice Dios: vana es la ayuda del hombre. Lo que el hombre te ofrece es vano, lo que el hombre te ofrece no sirve, lo que el hombre te da o te ofrece es basura, mis hermanos. Al final se convierte en basura. Y dice en el Salmo 118, del 8 al 9, también dice de esta manera: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. No es nada más de que puedes llegar a confiar en el hombre, no, dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y en el 9 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que no importa la estatura del hombre en cuestión de poderío. No importa si es un príncipe, no importa si es un mendigo, no importa si tiene mucho conocimiento. Dice que el Señor avergonzará a los sabios. Y aquí nos está enseñando que es mejor confiar en Dios, confiar en Jehová, que confiar en cualquier hombre. Y tristemente el humanismo es lo que los está llevando ahorita a todo esto. Confían en la psicología cristiana, confían en el poder e intercesión de los ángeles, ya le están pidiendo a los ángeles. Otros tristemente ahorita están tan metidos en lo que es la cábala judía, y ya están metidos en la hechicería y en tantas otras cosas, confiando en lo que el hombre les está proponiendo, y están haciendo a un lado la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no conocemos bien la fe que predicamos, podemos llegar a caer en eso. Porque el enemigo está buscando cualquier debilidad tuya. Cualquier cosita que empieces a debilitarte tantito, porque él conoce tu pasado y él te ve también. No es omnisciente, pero él tiene a muchos de sus secuaces que andan observándote. Y dice: fulano de tal anda débil. Su debilidad es esta, porque desde antes siempre fue su debilidad. Y empieza a atacarte de esa manera. Y te empieza a atacar y empiezas a confiar más en el hombre. Si tú no tienes una total confianza y una total seguridad en la fe que predicamos o que predicas, entonces puedes llegar a caer en estas cosas que empieza a demostrarte el hombre. Lo que les decía yo, psicología cristiana, los ángeles, la cábala judía, el universalismo, la hechicería, etcétera y etcétera. ¿Sí? Y dice también aquí de esta manera Pedro en el capítulo 2, versículo 1 y 2: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones,
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué decimos cuando sale alguien y de pronto ya está predicando otra doctrina o enseñando otra doctrina o creyendo otra doctrina? ¿Qué les decimos? Bueno, pues en qué momento se confiaron o en qué momento se desviaron o en qué momento se les oscureció lo que supuestamente estaban en la luz. Es porque nunca vivieron ni abrazaron la fe que predicamos. La oyeron, fuimos cantores de amores, pero nunca la abrazaron, nunca creyeron en esa fe que predicamos. Entonces, mis hermanos, que no sea vano lo que ustedes están aprendiendo, sino al contrario, que vaya afirmando sus pasos esta fe que predicamos, porque si no, corremos el peligro de caer en esas herejías destructoras, como dice Pedro, y al rato ya andamos ungiendo las casas con aceite ungido, o andamos ya con el manto de la santidad. Ahorita ya en la televisión están saliendo supuestamente cristianos donde dice: lleva tu botellita de agua y la vamos a ungir y la vamos a santificar, y la gente lo está creyendo, mis hermanos. Tristemente están cayendo en un catolicismo maquillado de cristianismo. ¿Y por qué? Porque no creen en la fe que predicamos. Les hablamos de la fe que predicamos y para ellos es mentira. Entonces, mis hermanos, primeramente nosotros tenemos que creer en la fe que predicamos, porque faltan más estudios de la fe que predicamos, pero si los primeros no los has llevado a cabo, los primeros no los estás creyendo, los primeros no los estás abrazando, los primeros no los estás viviendo, ¿de qué va a servir lo demás? Lo vas a terminar tirando a la basura. ¿Por qué? Porque estás creyendo en lo que el hombre te está ofreciendo. El hombre es astuto, el diablo es astuto, el mundo es astuto y te va a estar ofreciendo. O sea, Dios te muestra, Dios no te ofrece, Dios te muestra y te dice: esto es así, así y así. ¿Quieres estar conmigo? Es de esta manera, tajante, como lo vimos, radical. Y el enemigo llega y te dice: no es cierto, mira, hay una manera mejor de hacerlo. Mira, de esta manera vas a ser feliz, vas a estar tranquilo, vas a estar contento. Y el hombre que no es verdaderamente convertido va a oír las voces del enemigo. Así que, mis hermanos, también si nosotros no conocemos la fe que predicamos, corremos el peligro de caer en el movimiento judaizante. Yo no sé si se acuerdan que hemos estado hablando de que el enemigo empieza a buscar ahora que judaicemos, que volvamos supuestamente a las raíces judías, que conozcamos y venimos de la genealogía de los israelitas. Hay que buscar si yo soy levita, si soy benjamita, si soy rubenita o si soy etcétera, porque si yo no vengo de la raíz de los judíos, entonces yo no voy a ser salvo. Y tristemente muchos están cayendo en este mover. Y no es nuevo este mover, mis hermanos, desde el principio los judaizantes han estado, pero mucha gente cree que es una nueva manera de estar más cerca de Dios. Por eso es que Pablo volvió a escribirle a los Gálatas y dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo ya nos hizo libres de todo eso. Ya no podemos caer otra vez en los rudimentos judaizantes, mis hermanos. Dice: Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5 del 1 al 3 es lo que les estoy leyendo. Dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez les testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, en Gálatas 5 del 1 al 3 nos aclara bien: ¿quieres judaizar? Vas a tener que guardar toda la ley. ¿Quieres dejar de comer carne inmunda? Pues ahora vas a guardar toda la ley. ¿Quieres guardar el Shabbat? Pues estás obligado a guardar toda la ley. ¿Quieres hacer las fiestas de los tabernáculos y que de las primicias y que no sé qué tanto? Guarda toda la ley. O sea, Dios es bien claro y habla a través de Pablo que aquel que se quiera circuncidar o guardar los mandatos de la ley está obligado a cumplirla toda.
Y nosotros hemos aprendido que el querer guardar la ley es imposible para el ser humano. Y aunque guardara toda la ley, sin Cristo va a condenación. Porque la ley nos salva. La ley nos muestra el pecado, la ley nos muestra nuestra situación delante de Dios, nos muestra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que aunque guardáramos toda la ley de pe a pa, desde principio a fin, nunca vamos a lograr la salvación. Eso es lo que mostró Dios por medio de sus escrituras, que solamente a través del ungido, a través del Mesías, a través del Cristo, podemos tener salvación y vida eterna. Entonces, mis hermanos, si nosotros queremos empezar a hablar, en Estados Unidos dicen Spanglish, yo no sé cómo se diga en hebreo, hebreanglish, o no sé, hebreespañol, o hebreo no sé qué, pero muchas veces la gente ya está queriendo aprender hebreo y quiere aprender español, y hacen una mezcla total, y ni son hebreos ni son españoles, ni nada, ya están bien confundidos los pobres. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender y conocer bien la fe que predicamos. ¿Tú crees que verdaderamente la fe que predicas es tajante? ¿Tú crees que verdaderamente la fe que predicas te divide de aquellos que son falsos? ¿Tú crees que verdaderamente la fe que predicas es una fe radical? O sea, si tú lo crees y tú lo abrazas, estás en el lugar correcto. Pero si tú ya empiezas a mezclarte con los demás, cuidado, porque o frío o caliente, dice la palabra de Dios. Si nosotros también llegáramos a no conocer bien la fe que predicamos, correríamos el peligro de caer en argumentos legalistas. Yo no sé si han oído muchas veces que dicen, es que eres legalista, es que eres legalista. Si yo no conozco bien la fe que predico, puedo caer en argumentos legalistas sin darme cuenta que estoy en argumentos legalistas. ¿Y qué es esto de estar en argumentos legalistas, mis hermanos? Es cuando me están coartando mi libertad. O sea, cuando me empiezan a decir, es que tú vas a ser verdaderamente libre si cambias tu vestimenta. Tú vas a ser verdaderamente libre, y caemos en argumentos legalistas como ellos caían en cuestión de la circuncisión o en cuestión de guardar el Shabbat. Pero nosotros, si nos descuidamos tantito, vamos a empezar a poner cargas que ni nosotros llevamos o ni nosotros podemos soportar. Y por eso, nuevamente en Gálatas, ahora el capítulo 2, versículo del 3 al 5, Pablo dice de esta manera: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahí Pablo detuvo los argumentos legalistas. Es que si Tito ya cree en Cristo, pues ahora tiene que circuncidarse. Y dice Pablo, no, porque nosotros no somos de la circuncisión. Nosotros, Dios nos alcanzó gentiles, Dios nos alcanzó como nos alcanzó, pero ahora caminamos con la libertad en Cristo, mas no con el libertinaje. Este es uno de los problemas, mis hermanos, que muchos están cayendo, muchas iglesias o muchas congregaciones, más bien, no iglesias, están cayendo en argumentos legalistas para que supuestamente se vean todos como hijos de Dios. Y ya no les importa si verdaderamente son hijos de Dios o no. Ya con que traigan velo y falda a las mujeres, ya son hermanas. Sí. Hermana. ¿Por qué le dices hermana? Pues que no la ves como viste, como hermana. Pero por dentro su corazón está podrido. O ya el hermanito que anda con su rayita a un lado y bien peinadito y con su corbata y con su trajecito, ya, hermano, siervo de Dios. Y dices, ¿cuál siervo de Dios? Anda en adulterio, anda en borracheras, anda en pleitos, herejías. ¿Cómo puede ser posible? Ese es el problema, que están cayendo en un legalismo para que se vean por fuera como si verdaderamente fueran hijos de Dios. Mis hermanos, vuelvo a repetirles, creo que ya lo saben, la transformación es de adentro hacia afuera. Si Dios me está transformando, entonces va a haber cambios en mi hablar,
en mi vestimenta, en mi comportamiento, en mis actitudes, pero tiene que ser de adentro hacia afuera. Porque de nada me va a servir que yo parezca una tumba blanqueada, o que me vea yo muy guapo, muy bonito, o muy bonitas las mujeres, si al final están llenas de huesos y de pecado. Entonces, ¿qué es lo importante? Que conozca yo bien la fe que predico para que yo pueda vivirla, pueda abrazarla, y entonces sí, la voy a predicar con toda libertad. Porque nosotros hemos sido llamados a libertad. Y dice en el versículo 4 de Gálatas 2, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Qué está dando a entender aquí Pablo? Que muchos disquermanos entran encubiertamente para ver si verdaderamente somos hijos de Dios, pero en lo externo. Yo por eso muchas veces le digo a la gente, ¿quieres ver si verdaderamente soy cristiano? Vive conmigo. Así como dicen por ahí, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. También, ¿quieres conocer si soy verdaderamente cristiano? Vive conmigo 15 días, un mes, 2 meses, y verás si soy o no soy cristiano. Porque muchos están maquillando nada más su cristianismo. Y por eso dice ya después en el 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Qué es lo que está dando a entender? Que nosotros no somos salvos porque dejamos de comer algún alimento inmundo, ni somos salvos por guardar la ley para salvación, ni somos salvos por cambios de vestimenta, ni somos salvos porque estamos cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Somos salvos por la sangre de Cristo. Amén. Y esta es la fe que predicamos, una salvación por gracia, pero una salvación que transforma. Una fe que transforma, una salvación o una sangre que nos ha limpiado totalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede conmigo si no ha habido cambios? Empiezas a dudar de esa salvación. Dices, se me hace que no es salvo, se me hace que no es hijo de Dios, porque una cosa es que no debemos de guardar la ley para salvación y otra cosa es de que debe de haber una transformación en nuestra vida. Y exactamente lo dice el Señor, por sus frutos se conocerán. Así que mis hermanos, también, si nosotros no conocemos la fe que predicamos, podemos correr en el peligro de caer en la hechicería. Y van a decir, ¿cómo, pastor? Nosotros ir en la hechicería si ya somos salvos. No es cierto, yo no voy a caer en la hechicería. Mis hermanos, muchos que se dicen cristianos están cayendo en la hechicería. Están creyendo en el poder de la oración, están creyendo en el poder del pastor que impone manos, están cayendo en que este pastor tiene poder en su oración porque hay sanidad. Eso es hechicería, eso es superstición, mis hermanos. Es que si el pastor ora por mí me va a ir bien y le dan poder al hombre. Están haciendo hechicería sin darse cuenta, mis hermanos. Dice, de la cual muchos no quieren salir porque es mejor creer en todo menos en Cristo. O sea, yo prefiero creer en que el pastor me va a sanar si ora por mí. Oiga, pastor, ¿puede orar por mí? Pues ora tú, mi hermano. No, es que usted trae doble unción, pastor. Es que usted está más cerca de Dios. Espéreme, pues si todos somos los mismos, es el mismo espíritu para todos. Entonces, mis hermanos, de verdad, tenemos que tener cuidado. Porque a lo mejor ya nos deshicimos de los muñequitos de yeso, los muñequitos de papel, los muñequitos que teníamos ahí, que les poníamos hasta veladoras, pero tristemente estamos creyendo o cayendo en hechicerías. ¿Y cómo se los puedo mostrar? Escuchen nada más, en diciembre o a principios de enero, este es el año de bendición. Este es el año de las promesas. Este es el año de la abundancia. Eso es hechicería, mis hermanos. Eso es superstición. Entonces, ¿qué? Entonces, en este año, si yo doy mis primicias, si yo llevo abundancia, ¿Dios me va a dar abundancia? Eso es hechicería, superstición, eso es fetichismo, eso es todo una mentira del diablo, mis hermanos. Ok, ven y te daré palabras proféticas. Porque Dios tiene una palabra profética para ti y se lo creen.
La gente se lo está creyendo. ¿Cuántos no? Bueno, yo conozco mucha gente, mis hermanos, que llegan con el papelito y dicen, es que esta es mi promesa de este año. Y Dios me dijo que se va a cumplir esta promesa. Ya están como las galletitas de la suerte de los chinos. Sacan la galletita y a ver qué me depara el destino. Pues los cristianos ya están igual, mis hermanos. Están haciendo lo mismo. O que promesas de año nuevo, primicias para que haya abundancia en tu hogar, y etcétera. Todo eso es hechicería, todo eso es superstición, todo eso es mentira, mis hermanos. Y muchos están cayendo en eso. ¿Por qué? Porque no conocen la fe que predicamos. Están regresando a los brazos del faraón. Están cayendo en las artimañas del mundo. Están regresando a confiar en lo que el hombre les ofrece y están tristemente desechando a Cristo. ¿Y todo esto por qué? Porque prefieren lo fácil. ¿Y por qué prefieren lo fácil? Porque se les hace carga el caminar en el camino de Cristo, porque se les hace difícil el camino de Cristo. Por eso quise poner esta división el día de hoy, mis hermanos. Antes de continuar con la fe que predicamos, vamos a hacer un paréntesis y ver en dónde estoy parado después de lo que ya escuché. ¿Estoy parado entre la fe radical o la fe? Pues mejor no, mejor la fe que me da el faraón, la fe que me otorgan el mundo, la fe que me están promoviendo por medio de anuncios, de comerciales, de invitaciones, y la gente está creyendo en todo eso. De verdad, mis hermanos, mucha gente le estás hablando de la verdad y cuando te das cuenta ya están con los tamalitos de la Candelaria, o ya están con las primicias, o ya están con su niño Dios ahí arrullando el monito de yeso. Otros se dicen cristianos, pero están en lo mismo. Entonces era importante hacer este paréntesis, de verdad, mis hermanos, porque esa gente prefiere lo fácil, lo que no compromete con cambios de vida, lo que te funciona aquí y ahora, aunque no sea la fe verdadera. Ay, tengo que cambiar. Por ahí alguien dijo, yo estoy a gusto en este lugar porque aquí no me exigen nada. Pues sí, qué fácil. Pues ahí puedes estar, mejor regrésate a la católica, ahí menos te exigen. De verdad, mis hermanos, eso es lo que sucede. La gente no quiere a Cristo, pero quieren llamarse cristianos porque creen que con eso van a poder burlar a Dios o van a poder entrar al reino celestial. Tristemente, no es verdad. Pero bueno, ellos un día entregarán cuentas con el Señor. Pero nosotros hemos enseñado la fe que predicamos. Así que ellos dicen, ¿qué importa que no sea la fe que ellos predican? Con que yo me sienta bien es más que suficiente. Con que me sienta a gusto, estoy bien. Y con que todos estemos felices y contentos, es más que suficiente. Porque gracias a que salí de esa fe que predicaban, ahora yo tengo a mi familia completa, ahora yo tengo buen trabajo, ahora yo tengo a todos mis amigos, todos me aman, todo el mundo me acepta, todos quieren estar conmigo. Y dice Dios, bueno, pues sí, todos, menos yo. Porque yo no estoy contigo. Porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso y vengador. Y Él se venga de sus adversarios. Así que mis hermanos, cuidado con quererse burlar de Dios. Por eso era importante hacer este paréntesis, mis hermanos. Porque Dios no puede ser burlado. Así que no nos equivoquemos. Si nosotros estamos comprometidos con Dios, es hasta la eternidad. Amén. El compromiso con Dios es eterno. Aquí no es como el matrimonio de que hasta que la muerte nos separe, no, mis hermanos, aún después de muertos vamos a continuar con el Señor si verdaderamente somos del Señor. Porque si no eres del Señor, olvídate. Definitivamente ni ahorita, ni mañana, ni pasado vas a estar con el Señor. Pero los que somos hijos de Dios vamos a estar por una eternidad. Incluso Isaías 30 del versículo 1 al 3 dice así: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí,
para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se los cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Así que mis hermanos, de verdad, cuidado de si te apartas del camino de Dios, ya sea que verdaderamente eres hijo de Dios o no, porque todos van a vivir las consecuencias. Aún el hijo de Dios que dice, pues total, me voy tantito al pecado. Cuidado, porque si eres hijo de Dios, vas a regresar porque regresas. Pero lo peor de todo es cómo vas a regresar. ¿Cómo te va a regresar el Señor? Porque el Señor no te va a obligar a que estés aquí. El Señor te va a dejar libre. Pero de que vas a regresar un día con Él y vas a entregar cuentas, cuidado. Muchos han regresado sin pies, sin manos, quemados, tasajeados, en sillas de ruedas y todo, y dicen, reconozco que fue mi rebelión. Yo creo que lo mejor es dejar que Dios nos siga guiando, a revelarnos a lo que Dios nos está mostrando. Así que mis hermanos, en lugar de buscar a Dios, ellos están buscando la ayuda del faraón, están buscando la ayuda del hombre, están buscando la ayuda de milagreros, la ayuda de supuestos maestros en la palabra y están cayendo en humanismo, herejías, hechicerías, supersticiones, etcétera, etcétera y etcétera. Por esto, mis hermanos, es muy importante que nosotros conozcamos, vivamos y abracemos la fe que predicamos. No podemos desviarnos, no podemos irnos ni a derecha ni a izquierda, porque cada vez estamos más llenos de enseñanzas egipcias. Cada vez hay más, mis hermanos, y siempre va a llegar alguien que te va a hablar de una manera que va a parecer verdad. Porque el enemigo cada vez se está maquillando más y te va a estar empezando a hablar y te va a decir, mira, es mentira lo que te dijeron allá, aquí es más fácil, aquí es más ligero, aquí sí tienes la verdadera libertad. Pero si de veras tuvieran la verdadera libertad, caminarían conforme a Cristo. Por eso es que el Señor dice en el Salmo 146, del 3 a 5, no confíes en los príncipes. Salmo 146, del 3 al 5 dice, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, o sea, se muere, así como nace, se muere. En ese mismo día perecen sus pensamientos, pero bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Mis hermanos, la palabra es clara. No debemos poner nuestra confianza en todo aquello que nos aparte de la fe verdadera. Dejemos de estar confiando en el hombre. Tenemos que confiar únicamente en la fe que predicamos, en la fe que hemos aprendido, porque vendrán burladores de la fe. A ellos no les importa tu vida, a ellos no les importa nada de tu salvación. Ellos son burladores de la fe, y lo dijo Judas, no el Iscariote, sino el hermano del Señor, dijo en su libro de Judas, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen espíritu. Esto lo leen en Judas capítulo 1 del 17 al 23, mis hermanos. Ellos dice que van a tratar de convencerlos, van a tratar de arrebatarlos, van a tratar de desviarlos, pero nosotros debemos de conservar el amor de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios.
Entonces dice, convence, y acá no, me habla Dios y te habla Dios, dice, convéncelos, sálvalos, arrebátalos del fuego, ten misericordia con temor de ellos. Ahora sí que esto es una advertencia para todos aquellos que se están desviando, que están creyendo, que están confundiendo el mensaje del hombre con el verdadero mensaje de Dios. Así que mis hermanos, no podemos ni debemos quedarnos con los brazos cruzados, dejando que muchos que dijeron ser nuestros hermanos estén siendo arrebatados por los burladores. Esto que predicamos, esto que hablamos, es una advertencia. Ten cuidado, hay un foco rojo, ahí hay un hoyo, ahí hay una desviación. Ten cuidado con eso. No te vayas para allá. Por eso es importante conocer la fe que predicamos. Porque de esa manera, si tú te desvías, ya no va a ser culpa de mí. Ya no va a ser culpa del que te predicó la fe verdadera. Ya no va a ser la culpa de la palabra de Dios o de Dios. ¿Qué sucedía en Éxodo? Le echaban la culpa a Dios, le echaban la culpa a Moisés, le echaban la culpa a Aarón. Y al final dice Dios, pues yo estoy dando mis mandatos, ustedes no me obedecen. Y es lo mismo hoy, mis hermanos. Si nosotros afirmamos y confirmamos la fe que predicamos, nosotros estamos libres de esas almas. ¿Por qué? Porque se les ha hablado todo el consejo de Dios. A esos burladores, mis hermanos, no les interesan las almas de ellos. Para ellos, cada uno son números y todo para aumentar su ego y su fama. A ellos les interesa tener fama, salir en las fotos, en las revistas, tener 20,000 likes, en suscripciones. Ay, mira, ya llegué a tal suscripción, mira, ya estoy en YouTube y ya tengo mi cuadro y todo. De verdad, mis hermanos, a ellos no les interesas tú. Les interesa el número, la fama, el ego. Son burladores de Dios, son burladores de la fe. Yo te pregunto ¿a ti te interesan las almas? ¿A ti de verdad te preocupan las almas que se están desviando? Y a lo mejor tú dirías, ajá, sí me preocupan las almas, pero ¿cómo le hago, pastor? ¿Cómo le hago para que no se desvíen? Pues lo único que tienes que hacer es que conozcan la fe que predicamos. Que conozcan la fe que predicamos. Que tengamos argumentos bíblicos también para confrontar a aquellos que están desviando a la gente. Pero si yo no conozco la fe que predico, entonces ¿cómo voy a defenderla? Necesito también estar seguro totalmente de mi salvación. Porque si no estoy seguro de mi salvación, ¿cómo voy a defender algo que ni siquiera yo creo? Así que mis hermanos, si estoy seguro de mi salvación, necesito permanecer en la fe que predico y dejar de creer y dejar de envolverme en las artimañas de los burladores. Yo no puedo caer en eso. De verdad, mis hermanos, ya sería algo ilógico que después de 2, 3 años, 5 años, 4 años, caigas en la fe de los burladores o caigas en las artimañas del enemigo o que resulte que, no sabes qué, pastor, pues resulta que no soy cristiano. Y después de tantos años, ahora me vas a salir con que no eres hijo de Dios. No puede ser posible. Imagínense de qué te serviría conocer la fe que predicamos si no eres salvo. De nada. Al final vas a ser una presa más de los burladores. Al final vas a caer otra vez en las manos de los burladores. A ellos no les interesa nada. ¿Y por qué es fácil caer en manos de ellos? Porque ellos hablan de que el hombre sin Cristo está buscando lo que él necesita. Si tú no eres hijo de Dios y llega un hombre y te predica lo que tú necesitas o te habla de lo que tú necesitas, ¿qué crees? Vas a caer. Vas a caer. Porque el enemigo no conoce tus pensamientos, pero conoce tu caminar. Y por tu caminar dice, ese le voy a mostrar el fruto prohibido. Y va a caer porque va a caer. El verdadero hijo de Dios no cae, pero el que no es hijo de Dios va a caer un día, porque el humanismo o lo que te muestra el burlador es eso. Te muestra, mira, aquí te vas a sentir bien, te vas a sentir confortado, aquí vas a sentir el amor.
Y como anda buscando el amor fileo, porque no conoce el amor ágape, va a decir, de aquí soy, de aquí es el mismo lugar. Mira, yo te comprendo, yo te entiendo. Aquí mira, dile todo a la psicóloga cristiana y vas a ver cómo te vas a sentir a gusto. Y como tengo un sentimentalismo hasta el borde, pues yo quiero eso, que me hablen bonito, que me suavicen las palabras. Ese hombre burlador está buscando cómo llenar tus necesidades para poderte hacer caer. No está buscando tu alma, no está buscando la salvación de ti, te quiere dar todo de una manera más fácil para que tú puedas caer y tú puedas creer en ellos. Por eso esas personas que lo siguen, pues para ellos están a gusto. Ese evangelio sí les gusta. Ese evangelio, aunque no sea conforme a la voluntad de Dios, no importa si no son convertidos, no importa si no son hijos de Dios, no importa si no aman a Dios, ellos lo que están buscando es un bienestar personal. Por eso es que dice la palabra de Dios en Hebreos que es más cortante que doble filo, que una espada de doble filo, la palabra de Dios. Porque aquí te divide, aquí te discierne, aquí te pone a confrontarte y empiezas a ver y dices, no, esto es humanismo, esto no va conforme al Espíritu, esto no es conforme a Dios, y entonces el verdadero Hijo de Dios se aparta y huye, pero el otro dice, no, pues aquí me gusta más, y se queda en ese lugar. Por eso es importante conocer la fe que predicamos y no irte hacia el humanismo. En el próximo estudio vamos a seguir hablando un poco más acerca de la diferencia entre la fe que predicamos y el humanismo. Es muy diferente, mis hermanos, la fe que predicamos al humanismo. El humanismo me ofrece una cosa, la fe que predicamos no es que me esté ofreciendo algo, sino simplemente me muestra cómo debe de ser un verdadero hijo de Dios. Aquí no es te guste o no te guste. El verdadero Hijo de Dios se deleita en la fe que predicamos. O sea, no es de que dice el Señor, ¿cómo ves? ¿Te gusta? ¿Quieres hacerlo? No, el verdadero Hijo de Dios la goza, se deleita, la disfruta, la vive, la abraza. Está hecho conforme a esa fe que predicamos, conforme a esa fe que el Señor nos ha dado. Al otro le dicen, ¿cómo ves? ¿A poco sí te gusta eso? Mira, yo tengo algo mejor. Así como en un mercado donde dicen, marchandita, mire, es lo mismo pero más barato. Y dices, bueno, entonces pues si es lo mismo y más barato, pues me voy a lo más barato. No, mis hermanos, la fe que predicamos es preciosa y es invaluable. Y por eso es importante que conozcamos también cuál es la diferencia entre el humanismo y la fe que predicamos. Así que, mis hermanos, son dos cosas totalmente opuestas, pero muchas veces a los ojos del mundo parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Así que vamos a ir aprendiéndolo, mis hermanos, en la próxima reunión que vamos a tener, si Dios nos lo permite, y seguir aprendiendo. Y ahora, ya después de que aprendamos esto, vamos a continuar con los otros puntos, si verdaderamente, si soy un hijo de Dios, la voy a seguir disfrutando. Yo no sé si tú estás disfrutando y paladeando y saboreando lo que Dios te ha ido enseñando, y más que nada afirmando lo que Dios te ha mostrado. A mí al menos, yo cada vez que veo algo de la fe que predicamos, como que me da más fuerza para seguir adelante, más deseos de aprender y de conocer esa fe que a lo mejor no la conocías totalmente, pero ya la estabas viviendo. Porque muchas veces así sucede, o sea, como el bebé, ¿no? Dice, yo no sé cómo le hago para respirar, pero respiro. Así nosotros, yo no sé cómo es que vivo esta fe que ahora estoy conociendo. Yo ya la vivía. Pues sí, porque eras hijo de Dios. Ya el Hijo de Dios ya la está viviendo sin necesidad de conocerla totalmente, pero es importante conocerla para poderla llevar a los perdidos. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios porque Dios siempre tiene cuidado de sus pequeñitos.